Siendo que eres un verdadero rey, que tienes esa legitimidad, ese poder. Aquí hay rasgos interesantes. Por primera vez en la historia, una apreciada reliquia de la verdadera cruz será fechada por carbono. El profesor Tom Heikan tiene más de 20 años de experiencia. Hay mucho de lo que parece ser laca en la parte superior de la madera. Y la laca tendría una concentración diferente de radiocarbono, probablemente que la edad de la madera. Por fortuna, han tomado piezas del material y eso expone la madera. Así que ese es un buen lugar para tomar una muestra. El procedimiento debería dejar poco rastro de daño perceptible en teoría. Pero es un asunto enervante. Solo tomaré un pequeño trozo. Sí, Tom, tan pequeño como sea posible. Un trozo muy Así pequeño. será. Necesitamos 10 miligramos. Es el equivalente de algunos gramos de sal. Pero esta reliquia ha sido venerada aquí por casi 1000 años. Cada partícula cuenta. Esta madera es muy dura. ¿Tendría eso algo que ver con su edad? Posiblemente, es decir, de hecho esta madera luce vieja, pero es solo que luce avejentada. Hasta ahora todo bien. Tom está satisfecho con su muestra. Ahora pueden regresar al laboratorio para examinar por primera vez esta pieza de la verdadera cruz. Ocho siglos antes de que la cruz de Waterford llegase a Irlanda, Helena continuaba su recorrido por la Tierra Santa. Y con el respaldo de su hijo, el emperador Constantino, ella transformaría el paisaje. Hace construir iglesias en el lugar del nacimiento de Cristo, en Belén, y una para conmemorar sus últimos momentos en la tierra. Constantino hizo legal practicar el cristianismo. Helena les dio a los cristianos lugares para practicar el cristianismo. Antes de su llegada, no había ningún edificio cristiano en esta tierra. Los cristianos se reunían aquí en el Monte de los Olivos para conmemorar la ascensión de Jesús, pero nos dijeron que se reunían en secreto, en cuevas. Después de Helena, se construyó una estructura en este sitio, y los cristianos venían aquí pública y abiertamente a recordar esta parte importante de su fe. Para una religión que había sido ilegal por más de 200 años, es un momento definitivo. Hace santa a la Tierra Santa, y las iglesias que construyó son un modo de cimentar literalmente en el suelo el cristianismo en Tierra Santa. Lo reinstaura como el lugar al que las personas quieren ir a recordar la pasión de Jesús. Probablemente la mayor contribución de Helena y Constantino a Jerusalén es la iglesia del Santo Sepulcro. Se dice que fue construida en el sitio que creían era el Gólgota, el lugar donde Jesús fue ejecutado. ¿Pero eligieron bien el lugar? Basándonos en la evidencia arqueológica, este sería un lugar lógico. Estaba fuera de los muros de la ciudad, y a los romanos les gustaba eso para la crucifixión. Así que por ahora no hay mejor candidato que este lugar. La iglesia ha sido reconstruida varias veces, pero su núcleo se remonta al siglo IV. Estamos en lo profundo del nivel inferior de la iglesia del Santo Sepulcro. Y este es el lugar donde, según la tradición, Helena encontró la verdadera cruz.
Luego de su recorrido por Tierra Santa, Elena inicia el largo viaje a casa. Pero lo hizo como dice la leyenda, con un trozo de la cruz en la que murió Jesús. El doctor George Kazan se dirige al laboratorio para fechar por primera vez mediante el carbono una reliquia de la verdadera cruz y averiguarlo de una vez por todas. En el año 328 de nuestra era, la emperatriz Helena regresó a Roma de la Tierra Santa. Según la historia de la Iglesia, su peregrinaje para hallar la cruz en la que murió Jesús había terminado. Pero su triunfo duraría poco. Helena muere poco después de regresar de la Tierra Santa. Es increíble pensar en el poder del impulso espiritual de esta mujer y del impacto que eso tuvo en la historia humana. Su influencia sobre su hijo Constantino cambiaría el destino del Imperio Romano y de todo el cristianismo. Una década después de su muerte, su hijo Constantino, ahora anciano, enferma. Luego de toda una vida de defender la causa del cristianismo, da el paso final y pide ser bautizado. Gran parte de la vida de Constantino no seguía las líneas de un cristiano. Es decir, mató a muchas personas y era un hombre violento. Pero creo que algo cambió en el último año de su vida. Creo que tuvo una conversión completa. En el año 337 de nuestra era, Constantino el Grande, como sería conocido, muere. Con Helena y Constantino, lo que vemos es al cristianismo salir de las sombras y hacerse público, pero ahora en la posición dominante. No es solo una religión, es la religión. Ahora el Imperio Romano sería cristiano, el mundo conocido también lo sería. Pero la pregunta permanece. ¿Acaso Helena realmente descubrió la cruz en la que fue crucificado Jesús? En el laboratorio del acelerador de radiocarbono de la Universidad de Oxford, el arqueólogo George Kazan y el profesor Tom Heigan están por dar un paso que los acerca a resolver este misterio. Fechando por carbono un fragmento de la verdadera cruz entregado al rey de Irlanda por el Papa en el año 1100 de nuestra era. La verdadera cruz es la reliquia más importante, así que examinarla de este modo que podría revelar que la historia de la cruz es cierta es fascinante. Esta es la primera vez que hemos fechado una pieza de la verdadera cruz. El radiocarbono es un método complejo que involucra una serie de etapas. La primera de las cuales es limpiar y tratar la muestra para remover cualquier carbono contaminante que altere el resultado. Y el proceso termina en el acelerador de partículas, que nos permite medir las partículas individuales de carbono 14. Mientras más radiocarbono haya, más reciente será la muestra, y mientras menos radiocarbono, más antigua será. Podemos fechar cualquier cosa desde el presente hasta hace unos 50.000 años. En menos de 20 minutos podrían resolver un enigma que se remonta a 2000 años. Esto debería haber terminado ahora. Demos un vistazo a ver qué tenemos aquí. De acuerdo. ¿Podría la cruz de Waterford ser parte de la cruz que se dice descubrió Helena? Miremos cuál es el resultado. Podemos verlo aquí. Esta reliquia de la verdadera cruz se remonta al año 1100 de nuestra era. Esa no es la edad de la verdadera cruz. Bien. ¿Podría estar cerca del año 1100? Observa. No es la fecha que esperaban, pero sí revela la rica historia de la reliquia.
Es muy interesante porque parece concordar con la fecha de la inscripción en la parte trasera del relicario. Es una época en que la cruz, el símbolo de la cruz y la reliquia de la cruz eran excepcionalmente importantes para la expansión del cristianismo. Así que el hecho de que esta reliquia fuese creada en esa época apoya la gran importancia de ese fenómeno. Por cientos de años después de la leyenda del descubrimiento de Helena, la verdadera cruz continúa teniendo un rol central en la historia de la cristiandad. Y aunque esta reliquia solo tiene 1000 años, otras podrían ser mucho más antiguas. Este es el primer paso de un largo viaje para investigar más reliquias de este tipo y para ver si alguna de ellas pudiese ser del tiempo de Helena o del tiempo de Cristo. En la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén continúan celebrando el descubrimiento de Helena de la verdadera cruz. En una iglesia que ella hizo construir, en una ciudad que ella reclamó. Helena es la persona que lleva a Jerusalén de una adormecida capital de provincia y la convierte en este lugar que todos buscamos para un mensaje espiritual. Por siglos, peregrinos devotos han venido aquí a marcar su fe, con un símbolo ahora reconocido en todo el mundo. En la época de Jesús, una cruz era una imagen muy negativa. Era un lugar de ejecución, muerte y tortura. Pero luego de Constantino y Helena, la cruz se convierte en un símbolo de salvación, un contacto con lo trascendente. Sin la historia del descubrimiento de la verdadera cruz, Helena sería solo otra emperatriz en el panteón de las emperatrices. Pero esta historia la coloca en el corazón de la fe cristiana. Ella le da al cristianismo un símbolo sin el cual no sería la religión que es.